El mapa del oro de Tartaria. ¿Dónde está y quién lo escondió? Suena como un cuento de hadas de internet, ¿verdad? Pero imagina esto en su lugar. Abres una carpeta antigua en un archivo. Dentro hay un mapa. Amarillento, manchado de cera. Y la peor parte, faltan páginas arrancadas. Como si alguien supiera exactamente qué quitar. En los márgenes hay marcas extrañas. No son ciudades ni ríos. Más bien, una raíz. Y en la parte inferior, un sello que dice retirado y una firma que no coincide con nada en los registros oficiales. Luego encuentras una segunda pista, el mismo símbolo del mapa, en una fotografía antigua, en una puerta, en un cofre, en un lugar donde no debería haber oro, si esto fuera solo una leyenda. Así que aquí está la pregunta. Si el mapa del oro de Tartaria es falso, ¿por qué lo escondieron como si fuera un arma? Y si es real, ¿quién lo escondió primero? ¿Y quién lo sigue ocultando hoy en día? No estaba buscando mapas del tesoro cuando comencé esta investigación. Estaba investigando anomalías cartográficas en archivos prerevolucionarios. Archivos rusos, el tipo de trabajo que podría dormir a la mayoría de la gente. Entradas de catálogos secas, sellos de inventario desvanecidos, el residuo burocrático de imperios que ya no existen. Entonces encontré la carpeta. Estaba mal archivada, encajada entre levantamientos de tierras de 1847 y una tasación de impuestos para un comerciante de lana en Kazán. El catálogo decía que contenía documentación de tránsito regional, pero lo que realmente contenía era algo que me hizo cerrar la carpeta, alejarme y volver 3 veces antes de confiar en lo que estaba viendo. Un mapa, amarillento, con pliegues a lo largo de líneas que sugerían que había sido doblado y desdoblado cientos de veces. Manchas de cera cerca de los márgenes, del tipo que se producen al trabajar a la luz de las velas, trazar rutas en la oscuridad y arrancar páginas. No al azar, precisamente. Alguien había quitado exactamente 3 secciones, dejando bordes limpios donde una cuchilla había realizado un trabajo minucioso. En los tramos que aún se conservan, pude distinguir una red de marcas, no ciudades en el sentido tradicional, aromas. No eran ríos, aunque se vislumbraban tenues cauces bajo ellos, como una capa más antigua que dejaba ver. Estas marcas formaban algo completamente distinto. Una ruta, una secuencia. Puntos conectados por líneas finas que se curvaban alrededor de los accidentes geográficos en lugar de atravesarlos en línea recta. El camino de alguien que evita las carreteras principales. O el recorrido de algo pesado que se mueve lenta y cuidadosamente, donde nadie lo notaría. En el fondo había un sello, con tinta roja descolorida y parcialmente borrosa, como si alguien hubiera presionado demasiado fuerte y luego arrastrado el papel. La palabra era inconfundible. Udaleno. Remoto. Y al lado, una firma. Iniciales y una fecha que no coincidían con nada en los registros oficiales de custodia del archivo. Sin anotación, sin nota de transferencia, sin explicación. Solo ese sello, esa mancha y un nombre reducido a fragmentos. Lo fotografié todo. Entonces hice lo que cualquier investigador razonable haría. Intenté demostrar que era falso. El papel utilizado correspondía a materiales de las décadas de 1860 a 1880. La composición de la tinta, cuando la analicé a través de un colega en conservación, coincidía con las formulaciones de galio férrico comunes en ese periodo. El residuo de cera contenía sebo, grasa animal, del tipo que se usaba en velas antes de que la parafina se volviera estándar. Nada de esto probaba la autenticidad, pero tampoco gritaba falsificación. No parecía una broma moderna. Parecía un objeto antiguo que había tenido una vida difícil. Lo que me inquietaba era el propio mapa. Los accidentes geográficos que pude identificar no coincidían con la cartografía moderna. Los ríos se curvaban en lugares equivocados. Aparecían pasos de montaña donde hoy no existe ninguno. Casi lo descarté como fantasía. El mito de un explorador, el boceto de un narrador, hasta que lo superpuse con un levantamiento militar de 1856 de la misma región. Fue entonces cuando la inquietud se transformó en otra cosa. Los ríos coincidían, no los ríos modernos, los antiguos. Los ríos, tal como existían antes de que los proyectos de irrigación soviéticos redirigieran la mitad de los cauces. En Asia Central, antes de las represas, antes de que las granjas colectivas exigieran agua extraída de lugares por donde nunca fluyó de forma natural. El mapa no estaba equivocado, la tierra había cambiado, y una vez que aceptas eso, todo lo demás en la página se vuelve más difícil de descartar.
Fue entonces cuando estudié las marcas con más detenimiento, pequeños círculos a intervalos irregulares a lo largo de la ruta, junto a cada círculo un símbolo que no podía identificar, algo entre una letra y un emblema, como si un alfabeto y una insignia hubieran sido forzados a tomar la misma forma. Se repetía 11 veces a lo largo de las páginas que sobrevivieron, 11 puntos, 11 estaciones, 11 lugares donde la ruta se detenía y luego continuaba. Busqué ese símbolo en todas las bases de datos cartográficas a las que pude acceder. Obras de referencia estándar, catálogos académicos, manuales de topografía, guías de notación militar, convenciones cartográficas comerciales de la época. Nada coincidía. No pertenecía a ningún sistema de topografía conocido, ninguna marca de regimiento reconocida, ningún código abreviado de rutas comerciales que pudiera encontrar. Era familiar de la misma manera en que un rostro es familiar cuando lo has visto una vez en un sueño. Reconocible, pero imposible de ubicar. Entonces lo encontré en un lugar donde no lo esperaba. Una fotografía de 1903. Una venta de bienes en San Petersburgo. En el fondo, casi invisible a menos que amplíes con software moderno, hay un baúl de madera. Ornamentado, de aspecto pesado. El tipo de objeto que no se traslada a menos que alguien realmente lo desee. Y en su broche de hierro, el mismo símbolo. Idéntico, hasta la pequeña muesca en la curva superior izquierda. El baúl estaba etiquetado en el catálogo de la subasta como conteniendo documentos familiares sin importancia histórica. Se vendió por 12 rublos. El nombre del comprador fue redactado de los registros en 1937. No estaba buscando un tesoro, estaba buscando mapas antiguos. Pero esto es lo que he aprendido en 10 años de este trabajo. Los descubrimientos más importantes no siempre son los que persigues. Son aquellos que emergen de la oscuridad mientras estás concentrado en otra cosa, en silencio, casi con cortesía. Hasta que te das cuenta de que han cambiado la dirección de toda tu investigación. Y una vez que ves un patrón, no puedes dejar de verlo. Así que déjame mostrarte lo que encontré después, y puedes decidir por ti mismo si esto es un cuento de hadas o algo que alguien, en algún lugar, se esforzó mucho para asegurarse de que nunca lo vieras. La fotografía lo cambió todo. No porque probara que el mapa era real, una sola imagen no prueba nada, sino porque demostró que el símbolo existía fuera del archivo. Alguien lo había usado en el mundo real. Alguien lo había estampado en metal. Alguien lo había fijado a algo que valía la pena asegurar con llave. Eso significaba que ya no podía tratar el símbolo como un garabato en una carpeta olvidada. Era una marca con un propósito. Así que necesitaba poner a prueba el mapa en sí. No su antigüedad, no su papel, no su tinta. Eso ya lo había hecho. Lo que importaba ahora era la precisión. Si esto era un boceto de fantasía, el terreno se desmoronaría en el momento. Lo comprobabas. Ríos donde no fluye ningún río. Crestas que no coinciden. Pasos que existen solo en la imaginación de alguien. Pero si alguien realmente había usado este documento, lo había doblado, lo había llevado consigo, lo había consultado a la luz de una vela mientras transportaba algo valioso, entonces los detalles coincidirían con algo. No con la geografía moderna, con la geografía antigua. El paisaje antes de que los ingenieros lo transformaran. Empecé por los ríos. Las vías fluviales de Asia Central han sido redirigidas tantas veces en el último siglo que los mapas modernos son casi inútiles para comparaciones históricas. Solo el mar de Aral perdió el 90% de su volumen porque los planificadores soviéticos decidieron que los campos de algodón necesitaban el agua más que el lago. Ríos que antes alimentaban rutas comerciales ahora terminan en zanjas de riego. Tributarios enteros sobreviven en informes y diagramas, pero no en la tierra. Así que dejé de confiar en los mapas modernos y busqué lo que usaban los ejércitos. Los levantamientos militares sobreviven. El ejército imperial ruso lo cartografió todo. No por comercio, no por curiosidad, no por arte, sino por movimiento. Los ejércitos necesitan saber por dónde pueden viajar, dónde se atascarán, dónde existen puentes y dónde no. Esos levantamientos registraron la tierra tal como era, no como nadie deseaba que fuera. Encontré un conjunto de 1856, luego otro de 1871 y después un tercero de 1889. 3 instantáneas de la misma región a lo largo de 33 años. A primera vista, el mapa del archivo no coincidía con el levantamiento de 1889. Tampoco coincidía con el de 1871.
Eso fue casi decepcionante hasta que lo superpuse con los documentos de 1856. Esa coincidencia resultó inquietante. Las curvas del río coincidían, las líneas de las crestas seguían los mismos ángulos y un paso a través de unas montañas bajas, uno que no existe en ningún mapa moderno porque un túnel ferroviario lo reemplazó en 1912, aparecía exactamente en la posición que indicaba el mapa del archivo. Esto no era una fantasía, esto era un documento de trabajo. O alguien lo dibujó a partir de la observación directa, o alguien lo copió de fuentes que precedían a los levantamientos más antiguos que pude encontrar. Y ese detalle importa porque cambia lo que es el mapa. Deja de ser un artefacto extraño y empieza a parecer una herramienta. Entonces la ruta en sí empezó a tener sentido de maneras que me sorprendieron. Esos 11 puntos marcados no seguían las carreteras principales, no se inclinaban hacia las grandes ciudades, evitaban los centros de población a propósito. El camino seguía los valles de los ríos, donde las barcazas podían moverse sin inspección constante. Se deslizaba por pasos de montaña, demasiado estrechos para estaciones de aduana formales. Cruzaba salares, donde las caravanas podían viajar durante días sin encontrarse con funcionarios. Esta no era una ruta de comerciantes. Tampoco era una ruta turística. Parecía una ruta diseñada para pasar desapercibida, construida en torno a la pregunta, ¿cómo se mueve algo a través de un imperio sin que el imperio se dé cuenta? Marqué cada punto en una imagen satelital moderna. 3 puntos correspondían a lugares que ya no existen. Pueblos abandonados, asentamientos inundados por proyectos de embalses, cruces de caminos borrados por la construcción de autopistas. El mapa no estaba equivocado. Simplemente el tiempo había borrado esos lugares. Pero 8 puntos coinciden con algo: ruinas, cimientos. Formas que las imágenes satelitales muestran como sombras geométricas bajo campos cubiertos de maleza. Líneas rectas, donde la naturaleza rara vez crea líneas rectas. Rectángulos donde nada debería ser rectangular. El tipo de marcas que solo notas una vez que las estás buscando. Un punto me impactó más que los demás. Coincidía con un sitio que reconocí de una investigación completamente diferente, un complejo de sótanos bajo una antigua aduana en una ciudad cuyo nombre aún no revelaré. El edificio de arriba fue demolido en 1924, pero el sótano permaneció sellado, según los registros municipales, debido a la inestabilidad estructural. Había visto fotografías de ese sótano, techos abovedados, suelos de piedra desgastados por cargas pesadas, pasillos anchos para cargamentos que no cabían por puertas comunes. No parecía una sala de almacenamiento para papeles, parecía un lugar construido para el volumen, construido para mover cosas, guardar cosas y hacerlo en silencio. Y en ese momento, el mapa volvió a cambiar. No estaba señalando un tesoro como prometen las historias de aventuras. Un hacha, un cofre, una revelación dramática. Estaba señalando infraestructura, un sistema, lugares diseñados para mover y almacenar, algo que requería espacio, secreto y rutas que esquivaban todos los puntos de control oficiales de la época. Lo que planteaba una pregunta para la que no estaba preparado. Si el mapa mostraba ubicaciones reales, terreno real, logística real, entonces ¿qué era tan importante como para que alguien se tomara tantas molestias para transportarlo? La cuestión logística me perseguía, pero antes de poder averiguar qué se estaba transportando, tenía que responder algo más simple y de alguna manera más inquietante. ¿Por qué existía este mapa en absoluto cuando la cartografía oficial actuaba como si estas rutas no existieran? Así que hice lo que hacen los historiadores cuando las fuentes primarias chocan. Fui en busca de más fuentes primarias. Localicé 2 atlas publicados con 8 años de diferencia. Ambos cubrían el mismo territorio, el vasto interior que se extiende desde los Urales hasta las fronteras de China. Ambos fueron producidos por casas cartográficas de renombre. Ambos llevaban sellos de aprobación imperial. Y sin embargo, contaban historias completamente diferentes sobre cómo se llamaba esa tierra y lo que se le permitía hacer. El primer atlas, fechado en 1857, etiquetaba la región simplemente como Tartaria. No como un reino mítico, no como un adorno poético, no como una etiqueta vaga arrojada sobre un espacio en blanco. Se presentaba como una designación geográfica, de la misma manera en que un atlas etiquetaría Prusia o Persia.
Límites claros, los principales asentamientos nombrados y rutas comerciales que cruzaban el territorio en patrones que coincidían casi exactamente con el tipo de trayecto que sugería mi mapa de archivo. Luego abrí el segundo atlas. Estaba fechado en 1865. Las mismas montañas, los mismos ríos, las mismas extensas líneas costeras, pero Tartaria había desaparecido. En su lugar había un mosaico de zonas administrativas, gubernias, Canadís bajo protección rusa, territorios tribales a la espera de un levantamiento adecuado. La palabra misma había desaparecido, reemplazada por términos más suaves y pequeños que implicaban que la región no tenía una identidad unificada digna de ser nombrada. 8 años. Eso fue todo lo que se necesitó para borrar un nombre de la geografía oficial. Revisé los registros de publicación de ambos atlas. La edición de 1857 había sido retirada. No fue prohibida, nada dramático, ningún escándalo público, ninguna condena oficial. Simplemente retirada para correcciones y actualizaciones. Se instruyó a las bibliotecas que poseían copias a cambiarlas por versiones revisadas. La mayoría cumplió. A las pocas que no lo hicieron, sus copias se reclasificaron como materiales de referencia de precisión limitada, trasladadas discretamente a depósitos restringidos, retiradas silenciosamente del flujo normal de investigación, olvidadas en silencio. Mientras tanto, la edición de 1865 se convirtió en el estándar. Era la versión que estudiaban los escolares, la que consultaban los oficiales militares, la versión que moldeó la manera en que toda una generación entendía la geografía de su propio imperio. Una vez que se convirtió en el Atlas, todo lo que quedaba fuera de él pasó a ser, por defecto, un error, algo antiguo o poco fiable. Y esto fue lo que más me perturbó. La edición no se limitó a los nombres. Las rutas comerciales también cambiaron. En el Atlas de 1857, el comercio fluía por corredores interiores, caminos que conectaban pueblos oasis, pasos de montaña, cruces de ríos. Lejos de las aduanas imperiales, eran rutas prácticas, antiguas y claramente utilizadas. El interior no estaba vacío, estaba atravesado por el movimiento. Pero en la versión de 1865, las rutas comerciales se aferraban a los ferrocarriles y caminos oficiales. El interior se convirtió en un espacio en blanco, terra incógnita, en todo excepto en el nombre. Como si nada de valor hubiera transitado jamás por esos territorios, a menos que viajara por vías que el gobierno pudiera controlar. Un monitor, alguien no solo había renombrado una región, alguien había redefinido las reglas sobre cómo podían circular legítimamente las mercancías. Volví a mi mapa de archivo con nuevas preguntas ardiendo en mi cabeza. La ruta que trazaba evitaba todos los corredores mostrados en el Atlas de 1865. Se deslizaba más allá de las líneas oficiales como si estuviera diseñada para ignorarlas. Pero cuando la comparé con la versión de 1857, la versión retirada, la versión corregida, esa que la mayoría de los investigadores nunca consultaría, se alineaba casi perfectamente. Fue entonces cuando la línea temporal se volvió más nítida. Este mapa no solo era antiguo, era de antes. Antes de las modificaciones, antes de la retirada silenciosa, antes de la cortés reclasificación, antes de lo que sea que ocurrió entre 1857 y 1865, que hizo que alguien decidiera que toda una tradición cartográfica debía ser revisada. Todavía no sabía qué marcaban los 11 puntos. Todavía no sabía qué había recorrido esas rutas. Pero empezaba a comprender otra cosa, algo más frío que la idea de un tesoro. El mapa no estaba oculto porque mostrara oro. Estaba oculto porque mostraba un mundo que se suponía que ya no debía existir. Un mundo que se suponía que ya no existía. Esa frase seguía dando vueltas en mi mente, porque los mundos no desaparecen solo porque alguien vuelva a dibujar un mapa. Desaparecen cuando algo valioso se transfiere de unas manos a otras. Y los nuevos dueños prefieren que nadie recuerde lo que hubo antes, ni cómo estaba organizado. Así que volví a la pregunta obvia, la que me llevó a esta investigación desde el principio, aunque intenté resistirme. El oro. Todas las leyendas sobre Tartaria lo mencionan. Reservas de oro, bóvedas ocultas, caravanas de tesoros que se adentraron en la estepa y nunca regresaron. Las historias han circulado durante siglos, el tiempo suficiente para ser descartadas como folclore, pero lo bastante recientes como para que quienes las descartan sientan la necesidad de hacerlo en voz alta. Y he aprendido algo sobre eso.
Cuando algo se desacredita con tanta energía, vale la pena preguntarse qué es exactamente lo que se está protegiendo. Pero esto es lo que las leyendas nunca explican. ¿Qué tipo de oro? ¿Monedas? ¿Lingotes? ¿Mineral en bruto? ¿Objetos ceremoniales? La palabra se usa como si significara una sola cosa, cuando históricamente significaba docenas de cosas diferentes, cada una con implicaciones muy distintas sobre cómo se almacenaría, transportaría y ocultaría. Así que dejé de perseguir la idea brillante y empecé a perseguir el lenguaje. En los documentos imperiales rusos de esa época, la palabra zoloto, oro, aparece en 3 contextos distintos. Primero, como moneda. Monedas acuñadas con pesos estandarizados, registradas en los archivos del tesoro, contadas y auditadas. Segundo, como mercancía. Metal en bruto extraído de las minas, grabado en el origen y luego transportado, a menudo bajo custodia, porque todos entendían lo que podía atraer un carro lleno de oro recién extraído. Y tercero, como algo completamente distinto, una categoría que aparece en los registros de inventario pero que nunca se explica adecuadamente, una frase que queda ahí como una puerta cerrada: solotois, apas, asobuines, nasinia, reservas de oro de designación especial. Esa frase aparece 11 veces en los documentos a los que pude acceder de las décadas de 1850 y 1860. 11 veces, el mismo número que los puntos en mi mapa. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero era difícil ignorar el patrón y los contextos eran aún más difíciles de explicar. No eran transferencias del tesoro, no eran envíos de minas. Eran movimientos entre ubicaciones que no aparecían en las listas administrativas estándar. Movimientos autorizados por firmas. No pude rastrearlas hasta ningún funcionario conocido. Movimientos canalizados por vías que parecían deliberadamente fuera de los registros oficiales. Y aquí está la parte que me hizo un nudo en el estómago. Según los registros, nunca llegaron a ningún destino. Despachados, pero nunca recibidos. Registrados, pero nunca inventariados. Oro que existía en papel en el punto de origen y luego simplemente dejaba de existir. Encontré un manifiesto parcial, fechado en 1859. Enumeraba pesos, no en rublos, no como conteo de monedas, no en las categorías ordenadas que esperarías de un funcionario, del tesoro. En cambio, usaba puds, una antigua unidad que sugería carga a granel, no monedas, no bolsas de monedas, no cofres sellados, solo peso. En total, eran más de 4,000 puds, lo que equivale a unas 65 toneladas métricas. 65 toneladas de algo tan valioso que ameritaba rastreo, trasladado extraoficialmente para evitar registros. Dirigido hacia destinos que la geografía oficial pronto fingiría que no existían. Ahora, no sé si era oro, en el sentido en que imaginamos el oro. Lingotes relucientes apilados en una bóveda, como en una película. Podría haber sido oro en un sentido más antiguo: riqueza, valor concentrado, poder almacenado, las reservas acumuladas de un sistema que estaba siendo desmantelado, trasladadas a algún lugar seguro antes de que el desmantelamiento se hiciera evidente para el público. O podría haber sido algo completamente distinto, algo que la palabra oro se usaba para disfrazar, porque oro es el tipo de etiqueta que detiene las preguntas. Una palabra conveniente, una palabra respetable, de la misma manera en que las instituciones modernas usan términos insípidos para describir cosas que preferirían nunca decir en voz alta. Fuera lo que fuera, alguien lo trató como si importara. Alguien construyó rutas para moverlo en silencio. Alguien creó mapas para rastrear esas rutas. Y alguien, después, se aseguró de que esos mapas se archivaran en las carpetas equivocadas, sellados como udalleno y abandonados para que se pudrieran bajo montones de papeleo. Nadie se molestaría en leerlos 2 veces, así que la pregunta no era si Tartaria tenía oro. La pregunta era qué significaba el oro. ¿Y quién decidió que no debíamos saberlo? ¿Quién decidió que no debíamos saberlo? Seguí dándole vueltas a esa pregunta, pero las preguntas no se responden solas. La evidencia sí. Y la evidencia suele aparecer en el momento en que dejas de buscar tesoros y empiezas a buscar sistemas. A estas alturas tenía 2 objetos. El mapa era uno. La fotografía, la que tenía el símbolo coincidente en el pecho, era el segundo. Lo que necesitaba era un tercero, algo que los conectara, algo que demostrara que no eran curiosidades aleatorias, sino fragmentos de un mecanismo mayor.
uno que alguien había desmontado deliberadamente y lo encontré en un lugar que casi pasé por alto. Las ventas de bienes de la última época imperial están mal documentadas. Cuando las viejas familias colapsaron, algunas durante la Revolución, otras antes, y otras simplemente se desvanecieron en una pobreza silenciosa, sus posesiones se dispersaron entre casas de subastas, comerciantes privados y ocasionalmente incautaciones estatales. La mayoría de los rastros en papel desaparecieron, pero algunos sobrevivieron en lugares insólitos: reclamaciones de seguros, disputas de herencia, demandas por deudas impagas. Yo buscaba cualquier referencia al baúl de San Petersburgo, el de la fotografía de 1903, cuando me topé con un expediente legal de 1911, una disputa entre dos primos por la herencia de su abuelo. El abuelo había muerto en 1894. Sus posesiones se dividieron, luego se subdividieron y después se pelearon por ellas durante casi 2 décadas. El expediente incluía un inventario de los objetos en disputa, línea por línea, como si alguien intentara convertir a una familia en papeleo. La mayoría eran cosas comunes: muebles, cubiertos, una pequeña biblioteca de novelas francesas. Y entonces vi una entrada que me dejó helado. Completo cartográfico con documentos adjuntos. Un conjunto cartográfico con documentos acompañantes. Valor estimado: 300 rublos, una suma considerable para materiales de papel. No era el precio de libros, ni el de un mapa doméstico. El tipo de valoración que se reserva para algo raro, delicado o de utilidad única. La descripción continuaba. Constaba de una carta de navegación principal, una leyenda de rutas con clave simbólica y un registro de puntos de tránsito con las fechas correspondientes. 3 componentes: una carta, una leyenda que explicaba los símbolos y un registro que documentaba cuándo y dónde se habían utilizado esos símbolos. Era la primera vez que veía el sistema descrito en términos sencillos. Y eso hizo que se me erizara la piel de los brazos, porque de repente las piezas que había encontrado ya no eran misteriosas, eran exactamente lo que parecían: partes de un método controlado para mover algo, rastrearlo y mantenerlo comprensible. Solo para las personas que tenían el conjunto completo. Entonces el archivo entregó el detalle que lo empeoró. El inventario señalaba que el conjunto estaba incompleto en el momento de la evaluación. La carta principal estaba presente. El registro estaba presente. Pero la clave simbólica, la leyenda de la ruta, había sido retirada antes de la muerte del abuelo y se desconocía su paradero. Alguien había separado las piezas antes de 1894, deliberadamente. Porque un mapa sin su leyenda se convierte en un rompecabezas con reglas faltantes. Puedes mirarlo todo el día y aún así nunca estar seguro de lo que estás viendo. Un registro sin su mapa se convierte en una lista de fechas y lugares sin sentido. Solo juntas revelan el panorama completo, y alguien se había asegurado de que ese panorama completo no sobreviviera. Sigo el rastro de los primos. Uno emigró a París después de la Revolución. Su rama de la familia vendió todo para sobrevivir. Pieza por pieza, la herencia se convirtió en dinero para el alquiler. El otro se quedó en Rusia, fue arrestado en 1937 y murió en un campo cerca de Coloma. Sus pertenencias fueron confiscadas por el Estado, empaquetadas y absorbidas por la maquinaria de la desaparición. Así que el conjunto se dividió a lo largo de las mismas líneas de fractura que el propio siglo. La carta terminó en algún lugar de Francia, tal vez en una colección privada, tal vez destruida, tal vez esperando en un ático a que alguien abra el baúl equivocado. El libro de cuentas terminó en manos soviéticas, archivado, olvidado, o deliberadamente enterrado en un archivo donde nadie pensaría en relacionarlo con un viejo atlas retirado, y una carpeta mal archivada con el sello Udalleno y la clave simbólica. La pieza que hacía todo legible seguía desaparecida, retirada antes de 1894, por alguien que entendía lo que un conjunto completo podía revelar y que no confiaba en ninguna persona en particular. Tener las 3 partes fue entonces cuando todo encajó completamente. Ya no estaba mirando un mapa del tesoro, estaba mirando un sistema de seguridad, un sistema diseñado para sobrevivir a la muerte de sus creadores, un sistema que resistía la reconstrucción que yo intentaba. Su creador me anticipó, y eso significaba que protegían algo valioso, algo que valía la pena ocultar durante mucho tiempo, algo que valía la pena proteger durante mucho tiempo. La frase cayó en mi mente como una advertencia, pero también se sentía como una invitación.
porque los secretos diseñados para sobrevivir generaciones suelen proteger algo más duradero que el metal. Protegen sistemas, infraestructuras, la maquinaria que hace posible la riqueza en primer lugar. Así que cambié mi enfoque. Dejé de buscar el tesoro. Empecé a buscar los caminos. Esos 11 puntos en el mapa del archivo me habían inquietado desde el momento en que los identifiqué. No eran ciudades, no eran minas, no eran los lugares obvios donde el oro comenzaría o terminaría. Eran algo intermedio. Estaciones de paso, puntos de transferencia, lugares donde la carga podía detenerse, ser revisada, cambiar de manos o simplemente esperar hasta que fuera seguro moverse de nuevo. Así que los ubiqué en un mapa en relación con la infraestructura que habría existido en las décadas de 1850 y 1860. No ferrocarriles, esos llegaron después, y las rutas parecían evitar incluso los corredores que las líneas de tren eventualmente seguirían. Tampoco las carreteras principales, esas eran vigiladas, grabadas, controladas. En cambio, busqué redes más antiguas, de esas que no aparecen en los diagramas oficiales limpios. Ríos navegables por barcazas de poco calado. Pasos de montaña utilizables solo 3 o 4 meses al año. Salinas donde las caravanas podían viajar durante días sin agua dulce. Y, igual de importante, sin testigos. Y el patrón que surgió me inquietó. 6 de los 11 puntos estaban a menos de 2 kilómetros de vías navegables, pero no de los canales principales. Afluentes, remansos, arroyos estrechos que conectaban con ríos más grandes, mientras evitaban las aduanas ubicadas en las principales confluencias. La carga que se movía por esas venas podía recorrer cientos de kilómetros sin pasar nunca por un control oficial. 3 puntos correspondían a pasos de montaña que los registros históricos describían como inadecuados para el tráfico comercial, demasiado estrechos, demasiado empinados, propensos a deslizamientos de rocas y cierres por nieve. Y sin embargo, cada paso tenía infraestructura. Encontré referencias a refugios de piedra, senderos mantenidos, incluso pequeños puentes que no deberían haber existido si las rutas realmente hubieran estado abandonadas. Alguien había invertido tiempo, trabajo y dinero en mantener esos pasos utilizables, mientras que la documentación insistía ruidosamente en que eran inútiles. Esa contradicción no era un accidente, era camuflaje. Los 2 puntos restantes eran los más reveladores. Ambos estaban situados bajo ciudades que aún existen hoy en día, no en sus centros, en los límites, en mapas antiguos de los distritos etiquetados como zonas de almacenes, barrios industriales, o simplemente instalaciones auxiliares. Los edificios de arriba habían cambiado con el tiempo, pero las imágenes satelitales mostraban sombras geométricas bajo las calles modernas, formas demasiado perfectas para ser naturales. Sótanos, túneles, cámaras subterráneas. Eso no coincidía con los planes municipales actuales. Investigué más a fondo y encontré registros de construcción de uno de esos sitios. Un almacén aduanero construido en 1847, ampliado en 1856 y, según documentos oficiales, demolido en 1919 durante la reurbanización. Demolido. Completamente eliminado. Sin embargo, el permiso de demolición especificaba únicamente la estructura que se encontraba sobre el nivel del suelo. El sótano, que se extendía 3 pisos por debajo del nivel de la calle, iba a ser sellado por motivos de seguridad. No se ha rellenado. No colapsó, no destruido, sellado. Esa sola palabra importaba, porque sellar conserva, el sellado protege. Sellar mantiene algo intacto mientras lo hace inaccesible. Contacté a un colega que trabaja en arqueología urbana. Él confirmó lo que yo sospechaba. El sótano todavía existe. Las entradas fueron tapiadas, y había más. Estudios con radar de penetración terrestre realizados para un proyecto de ampliación del metro en 2008 mostraron que las cámaras estaban intactas y eran significativamente más grandes.